En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Buen día. Con la gracia e infinita misericordia de Dios, iniciamos el estudio de una nueva lección, iniciamos un nuevo trimestre y dentro de unos días iniciaremos un nuevo año. Acabamos de estudiar la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Y ahora vamos a estudiar el mensaje de Hebreos para cada uno de nosotros. Hebreos es un gran sermón constituido de 13 capítulos. Hebreos deja en claro que Jesús es Dios, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Jesús es nuestro redentor. Hebreos ha de servirnos como una especie de un manual para mostrarnos cómo hemos de conducirnos. Día a día vamos a ir memorizando Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Este es el pasaje con el cual vamos a iniciar. ¿Y cuál es nuestro tema? Nuestro tema de esta semana es la carta a los hebreos y a nosotros. La carta a los hebreos y a nosotros. El libro de Hebreos presenta grandes llamados. ¿Llamados a qué? A que nosotros sigamos a Jesús y a vivir conforme a la verdad, conforme al evangelio que hemos recibido. Ese evangelio lo hemos recibido por medio de mensajeros del Señor, y lo más importante, lo hemos nosotros corroborado con las Escrituras. No es ajeno a la realidad creyente el mensaje de Hebreos. Hebreos presenta el fervor con que el cristianismo recibe la verdad, pero también describe las dificultades que significa mantenernos fieles a Jesús. También nos habla acerca de las tentaciones a las cuales se ve sometido todo cristiano y la invitación a perseverar firme hasta el fin. Recordemos aquel pasaje de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Pues bien, iniciemos el estudio de los temas que conforman esta primera lección, la carta a los hebreos y a nosotros. El libro de los hebreos, un comienzo glorioso, conociendo la verdad. Pero antes de desarrollar el tema del comienzo glorioso, veamos algunos puntos de Hebreos para que nosotros podamos tener en claro qué es Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, inicia el autor. De paso, la Iglesia Adventista considera que el autor de Hebreos es Pablo, aunque muchos otros teólogos cuestionan la autoría de Pablo por diversas razones, pero también hay muchas razones para considerar que Pablo es su autor. Este libro de Hebreos comienza abruptamente. No sucede como en las otras epístolas, en las otras cartas de Pablo, donde se menciona quién escribe, a quién lo dirige, su llamamiento. No se menciona nada de él. Simplemente es un sermón. El autor define el libro como una palabra de exhortación y usa la primera persona en plural: nosotros, nos, nuestro. También encontramos continuas referencias a oír y hablar. Hebreos 2:5, por ejemplo. Hebreos alterna la exposición de los temas con exhortaciones,
Hebreos hace una presentación breve de los temas que luego desarrollará más adelante. Entonces, estas son algunas pautas del libro de Hebreos. Un comienzo glorioso. Cuando nosotros conocemos el mensaje, aceptamos el mensaje y realmente es maravilloso, es una experiencia maravillosa. Apocalipsis capítulo 2 lo llama la experiencia del primer amor. En Hebreos 2:3 leemos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Al principio, cuando el Evangelio llega a los creyentes, este mensaje, o sea, nos referimos a las personas a quienes está dirigida la carta a los hebreos, ellos no escucharon el mensaje de labios de Jesús, escucharon el mensaje de labios de sus apóstoles, de predicadores que habían sido levantados por el Espíritu Santo para presentar estas grandes verdades. Los hebreos que escuchaban a Pablo, ¿no?, habían creído en Jesús, tal como sucede con los que escucharon a Pedro, con los que escucharon a Juan y a todos los profetas. Por ejemplo, recordemos en el libro de Hechos, se nos habla de Apolo, poderoso en la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo levantó muchos predicadores, pero estas prédicas iban acompañados por diversos milagros, porque el Espíritu Santo estaba actuando en ellos. Y el Espíritu Santo les había concedido muchos dones, por lo cual estos mensajes eran poderosos y convencían a las personas. Y la gente creyó. Y no solo creyó, sino que también ellos aceptaron que sus pecados habían sido perdonados. Recibieron el Espíritu Santo y el reino de Dios, ¿no?, empezó a morar entre ellos. Se estableció en la vida de ellos y mucha gente cambió su vida. Hubo un antes y un después. ¿Cómo sucede hoy en día? Ellos fueron madurando por el poder de la palabra. Ya dejaron de ser niños en la fe, se convirtieron en cristianos experimentados. El Espíritu les dio a los primeros creyentes cristianos la convicción de que sus pecados habían sido perdonados. Por lo tanto, no temían el juicio y como resultado sus oraciones eran audaces y confiadas y su experiencia religiosa era dichosa. El Espíritu también liberó a los esclavos de los poderes del mal, lo que fue una prueba contundente de la superioridad del poder de Dios sobre las fuerzas del mal y reveló que el reino de Dios se había establecido en la vida de ellos. Piensa, ¿cuál es la historia de tu conversión? ¿De qué manera has sido confirmado en tu fe y tu creencia en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor? ¿De qué manera? Sufriendo por Cristo. La lucha. Todo cristiano va a pasar por momentos de angustia, de persecución, de tribulación. Pedro dice que es la manera como nuestra fe se va refinando. Hebreos 10:32 menciona: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Todo cristiano va a pasar periodos de tribulación, periodos de angustia. Una vez alguien dijo que nunca había tenido problemas. Y otro respondió: si usted nunca tuvo problemas,
posiblemente no estés siguiendo a Jesús, sino estés siguiendo al enemigo, porque el enemigo no le va a hacer la vida imposible a los suyos. Después de haber creído, los hebreos enfrentaron mucha oposición, mucha persecución, muchos. Sufrieron verbal y físicamente a manos de turbas incitadas por los oponentes. Muchos fueron encarcelados, otros fueron golpeados, porque el abuso de la autoridad que se cometía en esos tiempos era mucho. La animosidad pública contra los cristianos era resultado de sus compromisos religiosos diferentes, porque cada uno tiene una forma particular. Y la gente se sentía ofendida por la vida ejemplar de estos cristianos. Entonces viene la pregunta, ¿siempre hemos de sufrir? Lamentablemente sí, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Siempre habremos de sufrir padecimientos. Y sufrir el vituperio de Cristo, como lo utiliza el apóstol, sufrir el vituperio de Cristo significa simplemente identificarnos con Cristo y soportar la vergüenza y el abuso que implica esta asociación con su nombre. La animosidad pública contra los cristianos era resultado ¿de qué? De que la fe de estos nuevos creyentes chocaba con la de ellos. Lo mismo nos sucede hoy en día. Ustedes se habrán dado cuenta que hay una gran corriente que se nos viene contra todos nosotros, y es la corriente de la ideología de género. Es terrible, está chocando con todo tipo de creencias basadas en la Biblia. Y cuando nosotros sostengamos firmemente los principios religiosos, veremos cómo se levanta la oposición y cómo es que empezamos a ser atacados. Entonces vivimos tiempos muy difíciles. Y la pregunta es, toda persona, ¿no?, va a sufrir. ¿Qué significa sufrir por causa de Cristo para ti? ¿Cuánto sufrimiento has enfrentado por causa de Cristo? ¿Y qué resultados han tenido esos sufrimientos o esas persecuciones o esas tribulaciones en tu vida? A algunos estas persecuciones los fortalecen, los acercan más a Cristo, pero también a muchos los van afectando. Entonces es cuando nosotros nos vemos ante muchos malestares y nuestra fe es desafiada. Hebreos 10:25 nos exhorta, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estos periodos de ultraje, de maltrato, de ataque verbal, físico, psicológico, van haciendo mella en muchos cristianos. Van haciendo mella. Y algunos se van sintiendo desanimados. Llega un tiempo en el cual se van cansando. Con el tiempo, esta persecución afectó a los cristianos. Entonces Pablo exhorta, y nos exhorta también a nosotros que estamos pasando momentos de tribulaciones. Nos exhorta en relación a las tentaciones. Vamos a ser tentados. Jesús fue tentado, ¿verdad? Jesús fue tentado. Vamos a ser tentados. Va a haber un periodo en que nosotros nos sintamos llenos de dudas, ¿no? O incredulidad. ¿Es o no es? ¿Recuerdan ustedes a Juan el Bautista? Allí en la cárcel empezó a llenarse de dudas y mandó a preguntar. Va a haber periodos en los cuales nos sintamos débiles. Ya no puedo más. Ya no doy más. Entonces el apóstol nos dice, no dejen de congregarse. ¿Qué? Para fortalecerse los unos a los otros. Estos tiempos en que vivimos no nos estamos congregando presencialmente,
pero podemos suplir de diversas maneras esa necesidad. Va a haber diversos pecados, hay que tener cuidado con ello, hay que estar vigilantes. Va a haber desviaciones doctrinales, ingresan creencias solapadas, medias verdades. Es que, ¿qué sucede con el cristiano? Y en el Antiguo Testamento encontramos nosotros el ejemplo de Elías. ¿Qué le sucedió a Elías? A Elías, tras una gran victoria en el Monte Carmelo, la amenaza de muerte de Jezabel lo hizo tambalear. Sintió su fe tambalear y él sale corriendo, él huye. ¿Es normal eso? Sí, es normal. Somos seres humanos. Tras tantos periodos de persecución, mucha gente se ve golpeada. Piensa en esos momentos en tu vida, en los que fracasaste en tu vida cristiana, y trata de comprender las circunstancias y los factores que contribuyeron a ese fracaso. Recordemos nuestra última lección, Moisés. Periodos difíciles a los cuales nos vemos confrontados. Es cuando nuestra fe se ve desafiada. Pero en esos momentos cuando nuestra fe se ve desafiada, nosotros podemos fortalecernos los unos a los otros, pero también entra en acción Dios. Y nos pide Dios que avancemos junto a Él. Nos pide que tengamos fe en Él. ¿Y de qué manera Dios actúa en nuestra vida? Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Prestar atención. Y Dios nos da el ejemplo por medio de lo que hizo con Elías. ¿Qué hizo con Elías? ¿No? ¿De qué manera trató a Elías? En primer lugar, en el trato de Dios con Elías, de este gran hombre que estaba huyendo, que se sentó debajo de un enebro y pidió simplemente morir, Dios se preocupó por sus necesidades físicas, le proveyó comida y lo dejó descansar. Luego, en la cueva, allí a donde había ido a refugiarse, amablemente Dios lo reprendió. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Dios lo ayudó a entender más en profundidad cómo Él obra y cumple sus propósitos. Dios no estaba en el viento, en el terremoto ni en el fuego, sino en una voz suave y apacible. Y después de haberlo atendido físicamente, haberlo atendido emocionalmente, entonces Dios le da una obra que hacer a Elías. Y Elías se volvió a levantar. De la misma manera sucede con nosotros y sucedió con los lectores de Hebreos, con la carta a quienes había sido dirigido. Entonces, Hebreos nos desafía a permanecer en amor. Pero hay que tener ese mismo trato de Dios, hay que preocuparnos por las necesidades de la persona que está padeciendo. Y mientras nosotros afrontamos ello para mantenernos firmes, hay algunas tareas que hacer. Son las tareas los que nos mantienen vivos. A Elías lo terminó de levantar la tarea que le dio Dios. Y entre esas tareas, dice el libro de Hebreos 13:2, hay que ser hospitalarios. 13:3, hay que ayudar a los presos y a los maltratados. Hay que imitar el ejemplo, ¿no?, de los pastores, de los que sirven. En resumen, ¿qué encontramos en este mensaje de avanzar juntos? ¿Cuál es la obra del creyente? ¿No? Hebreos nos sugiere avanzar juntos, que nos animemos
unos a otros y que nos motivemos a tener amor y a hacer buenas obras, pero también se nos invita a exaltar a Jesús y su ministerio en el santuario celestial en favor de ellos. Recuerda cómo trata Dios al desanimado. Le atiende en sus necesidades físicas, en sus necesidades emocionales y después le da su tarea. De esa manera Dios nos trata y de esa manera es como nosotros hemos de tratar a quien está desanimado. Y por último, se nos llama a reflexionar, a poner la mirada en estos postreros días. Hebreos 12:1 y 2 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿De qué manera vamos a enfrentar el futuro? ¿De qué manera vamos a hacer frente a estos postreros días con todos los desafíos que tienen? Miren, vivimos tiempos en los cuales las verdades bíblicas están prácticamente puestas en entredicha, y no solo en entredicho, en muchos casos simplemente ya desechados. Hay políticas mundiales en los cuales no se toma para nada el principio bíblico, como aquello de la ideología de género que dice que no importa si naciste varón o mujer, no importa. Lo importante es cómo mentalmente te vas formando. Si tú puedes ser lo que quieras ser. Es un choque diametral con la verdad bíblica. Al principio Dios nos creó varón y mujer. Al igual que los hebreos, nosotros estamos viviendo en los postreros días y esperando el cumplimiento de las promesas. ¿Qué nos dice Hebreos 10:37? Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hemos de mantenernos firmes, hemos de mantenernos en pie. Para ello, cada día hemos de presentarnos ante nuestro Dios para ser fortalecidos, para ser revitalizados, para que nuestras vidas se llenen del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Hebreo recuerda los problemas enfrentados por el pueblo de Dios antes de su entrada en Canaán y su incredulidad. Ellos estaban a las puertas de la Canaán terrenal, así como nosotros estamos a puertas de la Canaán celestial. Por esta razón se nos invita a no caer en el ejemplo de incredulidad de los israelitas. Se nos invita a aferrarnos a nuestra fe. Se nos invita a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Se nos invita a vivir una vida de santidad y plena confianza en Dios. El apóstol advierte a sus lectores acerca de estos peligros. En primer lugar, los exhorta una y otra vez a que se aferren a la confesión de su fe y, como ya mencionamos, a que fijen sus ojos en Jesús, a que fijen sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Queridos hermanos, la exhortación final es que nosotros observemos y obedezcamos la palabra de Dios que nos ha llegado por medio de sus siervos y que nos llega a nosotros en nuestros tiempos también por medio de sus mensajeros y sobre todo por medio de un escrito está. Nos hallamos todavía en medio de las sombras y el torbellino de las actividades terrenales. Consideremos con sumo fervor el bienaventurado más allá. Que nuestra fe penetre a través de toda nube de tinieblas y contemplemos a aquel que murió por los pecados del mundo. Sintámonos alentados por el pensamiento de que el Señor vendrá pronto. Alegre en nuestro corazón esta esperanza. Aún un poquito, el que ha de venir vendrá
y no tardará. Hebreos 10:37. Bienaventurados son aquellos siervos que cuando venga su Señor sean hallados velando. La carta a los hebreos y a nosotros nos recuerda la forma como nosotros hemos aceptado el mensaje. Nos sentimos gozosos, felices, pero también nos recuerda nuestras luchas que constantemente tenemos, y esas luchas producen en nosotros un malestar, un desánimo, y son un gran desafío a nuestra fe. Pero ahí es cuando Dios nos invita a que avancemos juntos, junto a Él y juntos como hermanos, juntos como el pueblo que se está preparando para el encuentro con su Señor. Porque solo de esta manera podemos enfrentar el futuro, podemos enfrentar todos los desafíos de estos postreros días y mantenernos en pie hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo. La carta a los hebreos y a nosotros es un desafío a mantenernos junto a nuestro Dios, a pesar de todo lo que podamos estar enfrentando, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén.